Es momento de estudiar a las funciones trascendentes, esta vez enfocándonos a las funciones trigonométricas. Bien, recuerda que las funciones trigonométricas provienen de cocientes entre los lados de un triángulo rectángulo, en donde pues la función seno es cateto opuesto entre hipotenusa, coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, tangente que es cateto opuesto entre cateto adyacente, cosecante que es hipotenusa entre cateto opuesto, secante que es hipotenusa entre cateto adyacente y cotangente que corresponde a cateto adyacente entre cateto opuesto. Y ahora, pues vamos a ver cuáles son las partes básicas de la gráfica de una función trigonométrica. La gráfica que observamos aquí es la que representa la función y es igual a seno de x. Sus elementos principales son los siguientes. La amplitud, que sería la distancia vertical entre el eje de las x y uno de los puntos máximos de la función, y el periodo, que representa la parte de la gráfica que se va repitiendo. Acuérdate, el periodo, para las funciones trigonométricas involucran valores de ángulos, los cuales los medimos en radianes. Y entonces el periodo de la función seno pues abarca de aquí para acá. Y desde este punto podemos considerar que la función se vuelve a repetir. Entonces, podemos decir que el periodo es la parte de la gráfica que se va repitiendo de forma continua. Bien, vamos a estudiar ahora sí de manera más específica a la función seno. Si tenemos que f de x es igual a seno de x, bien, esta función está definida para cualquier valor de x, es decir, la x puede tener cualquier valor real. En el caso del rango, los valores posibles para la y solamente pueden ir desde -1 a 1, incluyendo tanto a -1 como al 1. Eso también lo podemos observar en la gráfica, que el valor más pequeño que puede tener con respecto a y es -1 y el valor más alto que puede tener con respecto a y es 1 positivo. El periodo de la función seno de x es 2pi radianes. La gráfica se va repitiendo cada 2pi. Ahora, en el caso de la función coseno, puedes observar que la forma de la gráfica es prácticamente igual a la función seno. Sin embargo, la función seno, cuando x vale 0, la función seno también vale 0, o sea, la gráfica de la función seno pasa por el origen. En cambio, la gráfica de la función coseno no pasa por el origen. Cuando x vale 0, el valor de la y es 1. Sin embargo, pues el dominio es igual al dominio de la función seno. X pertenece al intervalo que va desde menos infinito a infinito. Su rango también coincide igual con la función seno, porque va desde -1 a 1. Y el periodo también es 2pi radianes. Entonces la gráfica también se va repitiendo cada 2pi. Entonces nada más ten cuidado en no confundir la gráfica de la función seno con la gráfica de la función coseno, que pues sí tienen la misma forma, pero la posición es diferente. Recuerda que la función seno, su gráfica pasa por el origen, mientras que la función coseno, su gráfica no pasa por el origen, y fuera de ahí coinciden el dominio, el rango y el periodo. Otra cosa que podemos agregar es que estas dos gráficas son continuas, no se interrumpen en ningún momento. Ahora llegamos a la función tangente. F de x es igual a la tangente de x. Bien, observando la gráfica que tenemos aquí del lado izquierdo, nos damos cuenta que la gráfica está formada por varias curvas. Pero para poder trazar estas curvas, pues es necesario levantar la punta del lápiz para trazarlas, y eso nos indica que se trata de una función discontinua. El dominio de la función tangente lo podemos representar así, que x pertenece a los números reales, tal que x debe de ser diferente de 2n más 1 que multiplica a pi medios,
siendo n un número entero. Bien, esta forma de representar al dominio es un poquito confusa, pero en general podemos decir que la función tangente no está definida para múltiplos impares de pi sobre 2. Es decir, la función tangente no existe para pi medios. No está definida para 3 medios de pi, tampoco está definida para 5 medios de pi, o inclusive valores negativos como menos pi medios, la función tangente no existe. Menos 3 medios de pi, tampoco existe la función tangente. Recuerda que en estos puntos en donde la función tangente no existe, pues encontramos asíntotas verticales. Es decir, por ejemplo, por pi sobre 2 o pi medios, donde la función no existe, podemos considerar que hay una asíntota vertical. Bien, el rango, los valores posibles para la y para la función tangente, sí pueden ser todos los números reales, así que su rango va desde menos infinito a infinito, y en el caso de la función tangente su periodo es de pi radianes. Es decir, si observamos pues esta primera curva, la primera curva se extiende desde menos pi medios hasta pi medios, lo cual nos lleva a pi radianes. La segunda curva también cumple con la misma condición, va desde pi medios hasta 3 medios de pi, es decir, la anchura que tenemos para esta curva también es de pi radianes, que representa el periodo de la función tangente. Bien, y ahora tenemos los recíprocos de las funciones trigonométricas anteriores. Tenemos a la función cotangente, la cual representamos así: f de x es igual a la cotangente de x. Aquí el dominio de esta función es que x pertenece a los números reales, tal que x debe de ser diferente de n por pi, siendo n un elemento de los números enteros. Es decir, esta notación significa que la función cotangente no existe cuando x adquiere como valores múltiplos de pi. Si x vale pi, la función no existe. Ahí tenemos una asíntota vertical. Si x es 2pi, tampoco existe la función. Si x es 3pi, tampoco existe. Y lo mismo para valores negativos. La función cotangente no existe para x igual a menos pi, tampoco existe para x igual a menos 2pi, tampoco para menos 3pi, y así sucesivamente. Ahora, observa que las curvas que forman a la función cotangente, que representan a la función cotangente, pues tienen prácticamente la misma forma que para la función tangente. Sin embargo, estas curvas están invertidas con respecto a lo que observamos en la función tangente. Entonces, su rango pueden ser todos los reales y su periodo, al igual que la función tangente, son pi radianes. Ahora tenemos el recíproco de la función coseno, que es la llamada función secante. Observa la forma que tienen las gráficas que representan la función secante. Observamos que esta gráfica es discontinua, al igual que la gráfica de la función tangente y cotangente, que también son discontinuas. Y bueno, aquí observamos que el dominio de la función secante es que x pertenece a los números reales, tal que x debe de ser diferente de 2n más 1 por pi medios, siendo n elemento de los números enteros. O sea, esto significa que la función secante no existe para múltiplos impares de pi medios. Es decir, la función secante no está definida para pi medios, tampoco para 3 medios de pi, tampoco para 5 medios de pi. Tampoco está definida para menos pi medios ni para menos 3 medios de pi. La función secante no existe. Ahora, en cuanto al rango, observa que los valores de la y existen de 1 hacia arriba, incluyendo al 1, y también existen de menos infinito a menos 1. Por eso el rango, que ya lo tenemos planteado aquí, la y pertenece al intervalo que va desde menos infinito a menos 1, incluyendo al menos 1, unión con los valores que van desde 1 a infinito.
Ahora, en cuanto al periodo, el periodo de la función secante es 2pi radianes. Entonces, si nos enfocamos solamente en una curva, pues observaríamos que la curva, digamos, va definida o existe desde menos pi medios hasta pi medios. Pero esta curva la ubicamos en la parte de arriba. Pero hay otra curva con la misma forma que abre hacia abajo, que iría desde pi medios hasta 3 medios de pi. Entonces, en total, si abarcamos desde menos pi medios hasta 3 medios de pi, el periodo sería de 2pi radianes. Es decir, la función secante se va repitiendo con esta curva y esta curva cada 2pi de manera infinita. La podemos repetir muchísimas veces tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Bien, llegamos a la función cosecante. Como ves, la gráfica de la función cosecante es muy similar a la gráfica de la función secante. En cuanto a su dominio, pues sí tenemos diferencias. X pertenece a los números reales, tal que X debe ser diferente de n por pi, siendo nuevamente n elemento de los números enteros. Entonces, observa, esta gráfica no existe para múltiplos de pi. La curva no existe para pi, no existe para 2pi, tampoco para menos pi, tampoco existe para menos 2pi. En estos valores, pi, 2pi, menos 2pi, lo que tenemos son asíntotas verticales. Y aunque las formas de las curvas pues son iguales a lo que encontramos con la secante, la posición en la cual se encuentran estas curvas no es la misma. Por ejemplo, aquí observamos que esta curva se ubica entre 0 y pi, mientras que para la función secante teníamos una curva con la misma forma que se ubicaba entre menos pi medios y pi medios. Entonces ahí tenemos una diferencia. En cuanto al rango, pues sí coincide el rango de la función cosecante con el rango de la función secante, en el sentido de que y pertenece al intervalo que va de menos infinito a menos 1, incluyendo el menos 1, unión con los valores que van desde 1 hacia infinito. Y también coincide con el periodo es 2pi radianes. Entonces, si tomamos dos curvas, tomamos esta curva de acá y esta curva de acá, observa que los valores de x están variando de 0 a 2pi y entonces si estas curvas las continuamos repitiendo hacia la derecha, hacia la izquierda, se van a ir repitiendo cada 2pi, por eso este es el periodo.